¿Cómo se aplica el mensaje de Hebreos a tu vida? ¿De qué sirve recordar tu historia de conversión? ¿Qué significa sufrir por causa de Cristo? Esta y otras preguntas las responderemos en este repaso de la lección. Bienvenido y bienvenida al libro de Hebreos, al primer trimestre del año 2022. En estos postreros días, el mensaje de Hebreos, un mensaje oportuno para tu vida, para mi vida. ¿Por qué? Porque aprenderemos cuál es el propósito de nuestras vidas desde la perspectiva del libro de Hebreos. La carta para los hebreos y para nosotros es el título de esta semana, la lección correspondiente para el 1 de enero del 2022. Tenemos ahora el análisis del texto de memoria de esta semana, Hebreos 10:36, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la esperanza. Mi amigo, mi amiga, este es tu amigo el pastor Iván Balabarca. Me puedes seguir en mis redes sociales, estamos en TikTok, Twitter, YouTube, Instagram, Facebook. Nos puedes seguir ahí porque te damos diferentes materiales y aquí en el canal tienes contenido variado, tienes contenido de profecía, de sermones, de seminarios para padres, para novios, para solteros. Vas a encontrar mucho material y te esperamos. Gracias por estar con nosotros, gracias por suscribirte. La iglesia cristiana a la que se dirige la carta de Hebreos fue una comunidad que tenía mucho de común con las de la actualidad. Tenían pruebas, carencias económicas. Algunos fueron avergonzados por su fe y otros ya cuestionaban su fe. Esta carta será un sermón regenerador para nosotros en este trimestre. La frase clave: mantener los ojos fijos puestos en Jesús. Fíjate que los hebreos era una comunidad cristiana, pero que tenían conflictos en su mente. ¿Por qué? Porque por un lado estaban la comunidad que era no judía, ¿ok? Esa comunidad no judía se sentía liberada de matar un carnerito en la mañana, matar un carnerito en la tarde, liberados de muchas ceremonias que habían enseñado los fariseos, mientras que estos hebreos, estos judíos que crecieron con maestros fariseos, pues se sentían cuestionados en su fe, porque la nueva fe cristiana, y ellos aceptaban a Jesucristo como su Salvador, pues los dejaba sin mucho norte, sin mucho propósito. Ahora la salvación es por fe, ya no es por obras. ¿Cómo hacemos? Eso. Ellos se habían quedado en la educación farisaica, pero necesitaban avanzar al otro nivel de formación. Entonces, en este quehacer aparece la carta de los hebreos. Recuerda, vamos a estar estudiando en este trimestre, en estos postreros días, el mensaje de los hebreos. Vamos con la primera idea fuerza. El evangelio se presentó a los hebreos por otros predicadores, no por Jesús. Recuerda que los judíos, los hebreos, fueron los que despreciaron a Jesús, le gritaron crucifícale y mataron a Jesús. Pero fue gracias a Pedro, a Pablo y a otros apóstoles que predicaron en el nombre del Señor con poder del Espíritu Santo, que pues muchos se convirtieron, vieron dones espirituales en acción. Dios primero confirmó que fueron perdonados y tuvieron una experiencia gozosa de amor con Cristo, y el reino fue establecido en sus vidas. Entonces los hebreos, los judíos hebreos, los cristianos de origen judío, esos son los hebreos, los cristianos de origen judíos que estaban acostumbrados a la Pascua, a las trompetas, al Yom Kippur, estaban acostumbrados a matar un carnerito mañana y noche, estaban acostumbrados a dedicar sus hijos presentando un cordero o una torta o un palomino. Como quiera que sea, ellos llegan al cristianismo y son liberados de todo y encuentran gozo. Gozo porque hicieron match entre el ministerio que ellos vieron o escucharon muy de cerca de Jesús y la realidad de que Jesús era Dios. Ellos encontraron gozo. Segunda idea fuerza. Esos cristianos hebreos sufrieron por su fe en manos de las autoridades de manera injusta, pero ojo, con gozo. Qué interesante. Ahora, ¿de qué autoridades sufrieron? Primero sufrieron por parte de los mismos líderes farisaicos.
¿Por qué? ¿Te acuerdas de Pablo, no? Cómo salía y perseguía a los cristianos, y ahí habían cristianos gentiles y también había cristianos hebreos. Vamos a ver qué dice Hebreos capítulo 10, versos 32 al 34. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Qué interesante. ¿Qué significa padecimiento? Patematón. ¿Qué significa patematón? Sufrimiento, padecimiento. O sea, sufrieron otra pasión como la pasión de Cristo. Fue la pasión de los cristianos, es decir, sufrieron, pero ojo, con gozo. Desde el emperador venía la desinformación que provocaba la persecución de los hebreos. ¿Quién era ese emperador? Era Nerón. Nerón, que mandó matar a los cristianos porque el mismo Nerón había quemado parte de Roma para construir su propia casa, porque en el centro de Roma no había espacio. Entonces él manda quemar parte de Roma para construir su propio Domus Aureus, que era la casa del emperador, que quería que sea la casa del emperador. Pero pues cuando se empezaba el cerco de investigación a cerrar, muy cercano a Nerón, entonces se le echa la culpa a esta secta de cristianos, y entonces la iglesia cristiana tuvo persecución de los judíos que no aceptaban a Jesús, y tuvo persecución de los cristianos. Entonces era una iglesia golpeada, unos cristianos de origen judío golpeados, que los perseguían sobre pretexto de mentiras. Tercera idea, fuerza. Las pruebas pueden llegar a tu vida y a mi vida, y tú como cristiano, como cristiana, podemos soportar. Pero ¿sabes qué? También al soportar las pruebas, también terminamos cansados, también terminamos agotados. ¿Qué dice Hebreos? Hebreos capítulo 13. Acompáñame por favor en tu Biblia. Busquemos Hebreos capítulo 13, verso 3. Dice así: acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Debemos llevar el vituperio con paciencia. Los cristianos debemos estar listos para un segundo round. Recuerde a Elías. Recuerda cómo Elías también fue sometido a prueba, se extenuó, se cansó, pero ahí él soportó con paciencia y siguió, porque eso es paciencia. Paciencia, por favor, no pienses en el paciente del hospital que está con los brazos cruzados esperando que lo atiendan. Ese es paciente. No, la paciencia desde la perspectiva bíblica es perseverancia, ¿ok? Persevera, avanza, no te rindas, tú puedes. Eso es paciencia desde la perspectiva bíblica. Cuarta idea, fuerza. Dios hará para restaurar la fe de sus hijos. ¿Ok? Recuerda, en 1 Reyes 19, 5 al 18, tienes ahí la experiencia de Elías. Dios le dio un alimento, le proveyó descanso, le dio ejercicio, le sirvió agua a su siervo y le dio un propósito. Luego, él mismo le dio una visión. Ahora, nosotros como iglesia, en medio de las dificultades, hoy debemos estar juntos y ayudarnos y no olvidar el cuidado de Dios. Como decían las abuelitas, a Dios rogando y con el mazo dando. Es decir, no te olvides que tienes un pueblo. No faltes a nuestras reuniones como algunos tienen por costumbre. Eso se le dice Pablo a una iglesia, en Hebreos, a una iglesia cristiana que está cansada, pero tiene que seguir, porque además de ser cristianos, además de eso, son de origen judío. Es decir, tienen mucho que perder, especialmente cuando están fuera de la nación judía. Quinta idea, fuerza. Los 3 consejos de Pablo. Primero, conserven su fe y fijen sus ojos en Jesús. Segundo, exhórtense contra la inmoralidad y la codicia, que son los 2 pecados que estaban atormentando a muchos del pueblo de Dios. Y tercero, observen y obedezcan a sus líderes. Los 3 consejos. ¿Por qué? Porque la fe se logra por el oír, y el oír
de la palabra de Dios. ¿Y qué contiene la palabra de Dios? La revelación de Jesucristo. Por eso, fijen sus ojos en Jesús. Segundo, exhórtense, anímense, ayúdense, repréndanse contra la inmoralidad y la codicia entre ustedes. No dejen de reunirse. Y tercero, observen y obedezcan a sus líderes. Sin liderazgo el pueblo se descarría y el líder tiene que estar muy cerca de Dios. Por eso, queridos, estas 5 ideas fuerzas para esta semana nos ayudan a entender que los hebreos a los cuales está dirigida la carta eran una iglesia que estaba necesitando paciencia porque estaba sufriendo los vituperios y el maltrato, no solamente de judíos, sino también de romanos. Y ahí esa iglesia debía soportar un segundo round, un tercer round, un cuarto round. Por eso, fijen sus ojos en Jesús. Si Jesús sufrió, yo también puedo sufrir. Y si Jesús venció, yo también puedo vencer con la ayuda de Dios. Por último, la clave es mantener los ojos en Jesús. Primera lección de este trimestre, la carta a los hebreos y a nosotros, que debemos mantener como idea central y única, el sumo de esta semana, firmeza en las pruebas. Hay que ser firme. El que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de mí. Yo sé que es difícil, sé que hay sufrimiento, pero tenemos que perseverar, porque el justo por la fe vivirá, y el que persevera hasta el fin, este será salvo. Que Dios te bendiga, que Dios te cuide. Comparte, por favor, este repaso de la lección en tus redes sociales, con tus amigos. Pásalo en tu grupo pequeño, pásalo en tu iglesia. Que Dios te bendiga, que Dios sea contigo. Un abrazo para ti y para toda tu familia y toda tu iglesia. Dios te bendiga.